Iglesia, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo podcast, ya el número 6. Ya han pasado 6 semanas de que iniciamos ya este proyecto, bastante interesante. Como siempre, la idea es que les pueda servir como complemento a lo que ha sido su estudio, grupos de conexión y a lo que ha sido el estudio de esta nueva serie. Hoy día nuevamente nos acompaña Papo, nuestro pastor, que vamos a estar conversando un poco de lo que fue la prédica, conversando algunas aristas, algunos puntos ahí que son bastante interesantes. Papo, no sé si quieres saludar a la gente. Bueno, feliz preparando un viaje de nuevo, pero feliz de poder compartir. Interesante, casi siempre me toca predicar antes de viajar, entonces quiero decir todo en un mensaje, así que aprovecho, ya aquí voy a desquitar. Muy bien, muy bien. Es la idea un poco igual de este podcast, porque sé que los predicadores, bueno, en preparar un mensaje hay muchos puntos que tienen que ir visualizando y comprimir el mensaje siempre es el desafío. Y la idea de esta instancia es poder ver esos puntitos quizás que quedaron ahí en la segunda hoja y poder conversar y dar una vuelta. Es como el día sábado, tengo un PowerPoint así de largo, y llego a casa, borrar, para que pueda caber en el servicio del día domingo que está online. Sí. Yo creo que igual es una ventaja poder como predicar el sábado y el domingo. Porque realmente casi siempre me gusta más el día domingo. Sí, porque casi hay como siempre. Una afinación ahí, eso es interesante. No, y mi polola me ayuda en corregir lo que falté. Da sus puntos de vista. Exacto. Muy bueno. Bueno, para comenzar, familia, ustedes saben, tenemos nuestras preguntas de inicios de conversación. Y Papo, quería preguntarle, como para partir, para entrar de materia, si tuviera que resumir su prédica en un minuto, ¿cómo lo haría? O sea, el desafío número 1 es cómo podemos tener la mente de Cristo, porque esa es la meta, porque habíamos mencionado en la prédica una cantidad de atributos del carácter, ¿no es cierto?, de velar por los demás, humildad, considerar los demás superior a uno mismo. Entonces, para hacer eso, realmente tiene que ser más que una mentalidad humana, secular, sino es ver cómo era Jesús, que ese famoso dicho, ¿qué haría Jesús? Yo creo que puede ir más allá, ¿qué pensaría Jesús en las situaciones, de tomar en cuenta todas estas cosas y reducirlo a tener su mente en cómo respondemos a la sociedad y en la iglesia también? Yo creo que es muy buena práctica hacerse esa pregunta. ¿Qué pensaría Jesús? ¿O qué haría Jesús? Yo creo que el segundo nivel es ¿qué pensaría? Claro. Porque a veces cuesta tomar decisiones, cuesta tomar caminos y darse un minuto para pensar y decir, wow, ¿qué haría Jesús en este momento? Clave. El mismo hecho de pausar y hacerse la pregunta, creo que ayuda en tener una respuesta distinta que reaccionar en la carne. Exacto, y tan directamente, que es donde siempre fallamos. Algo muy interesante que me ha llamado mucho la atención en esta serie, que hemos podido conversar sobre cómo llevar una vida cristocéntrica, cómo impregnar a Cristo en nuestras vidas, pero de forma práctica. En otros podcasts hemos conversado qué lindo suena el versículo, pero qué difícil es llevarlo a la práctica. Y acá pasa un poco lo mismo. Y algo que me llamó mucho la atención a la prédica fue parte de un versículo que dijo sobre el estudio de Filipenses, que hace alusión a que Cristo, teniendo todo el poder, no decidió tomar ese poder para, no sé, hacer lo que Él quisiera hacer, sino que en un símbolo de humildad y de empatizar, creo yo, de ser parte del pueblo, de ser uno más con la gente. No se aferró a eso, sino que lo dejó y en un símbolo de humildad. Eso a mí me llamó mucho la atención. Eso para mí fue como el génesis del mensaje. No, y como tendencia humana nos aferramos a todo, ¿no es cierto? El hecho de querer
o pensar en que vamos a perder algo. ¿No es Tiro. cierto? Como decía en el mensaje, si un tipo se acerca a una mujer, como la reacción natural, ¿no es cierto? Tiro. Me va a cogotear, ¿no es cierto? Me va a llevar la cartera. Exacto. Entonces, yo creo que en tantas cosas nos creemos dueños y es como todo nuestro mundo, lo que hemos logrado de adquirir aquí en la tierra, o reconocimiento, lo que sea. Totalmente. Entonces, de ver a Jesús y trata de imaginar cómo fue su experiencia antes de llegar a la tierra. O sea, todos los ángeles, todos los seres creados adoraban a Jesús. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, cuando decidió de despojar de todo eso, significa, es perder todo. Exacto. Algo muy lindo que fue lo que me llamó la atención. Y como usted dice, él tenía todo el poder y se despojó de eso para estar con nosotros. Y si yo lo llevo quizás a mi vida o a la vida que llevamos acá, es muy potente. Es dejar todo, literalmente despojarse o literalmente no aferrarse, por ejemplo, en muchas situaciones sociales a mi trabajo es mi fuente de todo, entonces no me puedo despojar de eso. Lo estoy llevando a un nivel un poco más extremo y personal, donde el trabajo quizás que uno puede decir, bueno, es algo bueno, de ahí viene todo, pero mucha gente igual se aferra a eso y lo lleva a niveles que no son prioritarios, como, no, mi trabajo es prioritario ante la familia, ante el cuidado de esto. Entonces, es increíble cómo nosotros socialmente nos estamos aferrando a cosas constantemente por miedo o distintas situaciones, y vemos el ejemplo de Cristo, que Él teniendo todo el poder, todo se despoja. Y eso lo encontré increíble, eso es muy lindo. No, y a veces me da pena porque ahora la sociedad, por ejemplo, dice, estos son los valores. Si tú tienes casa, si tú tienes auto, si tú tienes una buena pega, para lograr esas cosas, métete en crédito. ¿No es cierto? Entonces, literalmente, veo muchos chilenos esclavos. Y aunque fueron llamados para servir en otro país, que Jesús los llama a servir, no podrían. Exacto. Porque ya están atrapados en el sistema. Entonces, sé que no, pero tendría que deshacerme de esto y esto y esto para poder hacer lo que Dios me está llamando. Qué triste. Sí, estamos aferrándonos a cosas que no tienen valor eterna. Exacto, ¿no es cierto? Exacto. Y es muy lindo. Otro punto interesante quizás que mencionó la prédica y tomándome un poco de lo que estamos conversando es cómo nosotros podemos utilizar estos pilares de humildad de Cristo en este ejemplo donde se despoja y tomar esto como pilar de ejemplo para nuestras vidas, como la humildad y mentalidad de Cristo, como Él pensaba, y hacerlo más presente. Quizás al principio conversamos de hacernos esta pregunta de ¿qué haría Cristo? ¿Cómo actuaría? Puede ser un primer paso para ir avanzando en este proceso, pero me gusta la idea de que quizás es momento de tomar pilares, de poner este faro y decir, wow, esta es la humildad que necesito de ejemplo en mi vida para poder ir tomando estos cambios y estas decisiones. Y ir avanzando quizás y ir cambiando mi vida, porque lo dijimos en el podcast pasado un poco, estas decisiones que nos ayudan a ejemplificar o a tomar decisiones eternas, como lo mencionan, y que por aferrarnos a cosas no impide un poco esto. Pilares fundamentales, ejemplos de humildad y de mente de Cristo en nuestras vidas. Eso me llamó mucho la atención. Sí, y algo tan complicado y va en contra de nuevo el sistema que está, considerar otro superior a uno mismo. No, la meta es superar a todos en la sociedad. Serruchar el piso, acuchillar, no sé, lo que sea para llegar de ser el más importante, arriba en todo.
Entonces hay personas en mi vida que me han impactado tanto porque teniendo, por ejemplo, información que podría ayudarle a ellos surgir, ¿no es cierto? Comparten esa información a otros y lo mantienen así. No, este es para el beneficio de ti. Y la gente queda, pero esto debiera haber guardado. Eso te facilita tu vida. Entonces, así es Jesús. Esa mentalidad de tener bendiciones, no así, sino así. Sí. Ese es para beneficiarte a ti. Entonces, yo lo encuentro maravilloso y desafiante. Es quizás algo que nos cuesta practicar, es el beneficio de los demás. Como decir, wow, si por X razón me está yendo bien, me esfuerzo para que los demás también les vaya bien. Y tener esa capacidad de poder, ok, yo creo que es la capacidad de decir, esto es suficiente, aquí estoy bien. Tengo que ayudar al otro para que también suba, poniéndolo en un ejemplo, y pueda estar bien también. Qué lindo pensar de que yo creo que como iglesia, como sociedad, si pudiéramos estar practicando mucho más el hecho de que mi bienestar también, o sea, que yo puedo lograr que otros también estén bien. Eso es imagínense que pueden estar aún mejor que yo. Eso, wow. Llamaría la atención, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás escuché una frase que me gustó tanto que me dijeron, si a ti te está yendo bien, voy a orar para que te vaya mucho mejor. Si Dios te está bendiciendo, voy a orar para que Dios te siga bendiciendo aún más. Eso es como el ejemplo del desafío varias semanas atrás que dije, quiero que elijan una iglesia y pedir que te bendiga, que los bendiga 10 veces más que nosotros. Sí. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿No es cierto? Es chistoso porque socialmente a veces yo he conversado con amigos no cristianos y amigos cristianos obviamente, y es chistoso cuando alguien, no sé, cambia el auto. Amigos, muchas veces tirábamos este chiste y era como, oye, se compró el medio auto, quizás, ¿qué está vendiendo? No, quizás, ¿qué se está dedicando? La clásica. Pero es difícil, o quizás no lo he escuchado tanto como decir, si alguien cambia el auto, decir, wow, qué lindo, ojalá pueda seguir avanzando y que no solo, si Dios está bendiciendo su vida para que pueda hacer ese cambio, que Dios siga abriendo puertas para que esa persona siga creciendo. Te felicito, me alegro por ti. Qué bonito, y no se escucha mucho, ¿no es cierto? Exacto. No, a veces con medio reserva. Claro. Pero es muy lindo. También mencionó mucho el tema, yo sé que hubieron varios puntos interesantes de la predica. Los invitamos a todos igual a que puedan revisar la predica ahí en redes sociales. Gracias a Dios tenemos esa plataforma y pueden revisar el mensaje completo, que es la idea. Pero dentro de ciertos puntos o varios puntos que se tocaron, pudo mencionar un poco el hecho de, vimos lo que es la imitación de Dios en esto, y también la unidad. Cómo el seguir o imitar a Cristo en mentalidad nos ayuda como cuerpo a estar unificados en pensamiento, en ideales, en actuar, en moverse. Eso lo encontré potente. Y el mismo hecho que Jesús decía, busca primero el reino de Dios, ¿no es cierto? Y su justicia, y las demás como vendrá por añadiduría, pero el hecho de buscar, de tener un mismo sentir, ¿no es cierto? Hay gente tan conflictiva en la vida, ¿no es cierto? El contrario cada vez. Entonces, pero Cristo en cada situación, estaba hablando ayer después del servicio del sábado, diciendo, pero mira cómo era Jesús, corrección, pero no condenación. Estás sano, estás perdonado.
no peques más, ¿no es cierto? Pero en lugar de condenación, sino un mismo sentir de levantar, ¿no es cierto? Y creo, personas que nos visitan dicen, nunca he visto una variedad, una diversidad de tantas personas con un mismo sentir. Y a mí me trae mucha alegría porque tenemos de todas las pintas. De todo. ¿No es cierto? Unos más guapos que otros. Eso, otro... de todo. De todo, sí. Pero qué lindo, ¿no es cierto? Total. Cualquier color de pelo, cualquier piercing, cualquier tatuaje y otras personas con corbata y todo. Pero así es el cuerpo. Así es. Si entendemos cómo es Cristo, esa unidad, no es juzgar la apariencia, Totalmente. sino de ver cómo está el corazón. Está entonado con el corazón de Cristo. Veo cada persona como una creación preciosa de Dios. Exacto. Sí. Eso es muy lindo. Y bueno, considero que es un trabajo constante. Porque entender transformación en nuestras vidas, entender el corazón de Cristo, la mente de Cristo. Yo no me niego a posibilidades de que personas puedan tener milagros en su vida y de un día para otro cambian su vida y tienen esta transformación. Pero también hay otros casos donde es un proceso y también es aceptable. Y llegar quizás a estas conclusiones, como usted lo dice, que yo igual lo he notado dentro de la iglesia, donde tenemos tanta diversidad de personas, pero todas remando a la misma dirección. Y eso es muy lindo. Eso es muy lindo ver cómo la iglesia, lo que se haga en la iglesia resulta, valga así, un éxito, porque hay un cuerpo detrás, moviéndose, trabajando, involucrándose, alineados con la mentalidad de Cristo, y eso es muy lindo. Y como, repito, creo yo de que ha sido un trabajo constante de las personas que predican, ustedes como pastores, donde constantemente estar entrenando el músculo de la mente y recordando, así es Cristo, este es nuestro norte, así apuntamos. Yo tengo conversación a veces con amigos y me gusta decir como hay iglesias con distintos perfiles y distintos caminos, pero en nuestra iglesia es tan claro el camino y el perfil que, digo, sin titubear, por así decirlo, que en algunos casos sucede, no, nuestra iglesia es misionera, nuestra iglesia tiene ese punto fijo. Recuerdo años atrás una de sus predigas que dijo, no, aquí ustedes, bueno, quizás en algún momento igual lo han dicho, pero ustedes llegan aquí, se convierten y salimos para el campo misionero al tiro nomás, sin titubear ni nada. Un resumen un poco de la misión, pero me gusta ver que desde el origen ya partimos alineaditos y qué bueno ir complementando. Es como, era un dicho que tenía por un tiempo, de que la última persona que salga al campo transcultural apaga la luz, como... Este lugar va a quedar vacío, pero tampoco es la idea, ¿no es cierto? Debe existir un cuerpo llegando y llegando, siendo preparado para ser enviado también. La otra cosa que me gusta cuando personas nos preguntan es que una iglesia es como un hospital. Si una persona llega con un 15 y con poco tratamiento, ¿no es cierto? Ya están caminando y están bien. Otros llegan con cáncer. Y el proceso de sanidad es mucho más largo. Pero así es el cuerpo de Cristo. Hay gente que llegan tan mal aquí. Y vuelven a caer. Y lo que amo de esta iglesia, hay un grupo que lo abrazan, lo besan, oran por ellos, lo levantan de nuevo, porque ese es el proceso. Si somos transparentes, todos caen en diferentes formas. Algunos son más evidentes. Alcoholismo, drogadicción. Los porrazos son más visibles. Pero lo que pasa en el corazón son los mismos porrazos, ¿no es cierto? Y debemos tener paciencia. Es muy lindo. Son ejemplos vivos de que, por lo menos acá en nuestra iglesia, podemos ver esta alineación. Yo sé que, repito, el músculo de la mente es algo que tenemos que estar fortaleciendo, tenemos que estar leyendo, tenemos que estar entrenándolo. Y qué lindo ir
repasando estos temas, porque si hasta el momento la iglesia ya va por un buen camino, tenemos hermanos que van súper alineados, de repente siempre la mente es frágil y tenemos que estar recordando, y ojalá esto sirva como impulso para decir, wow, quizás lo estoy haciendo bien, pero lo puedo hacer aún mejor y puedo entregarlo a cosas mucho más lindas. Y especialmente cuando lo comparamos a la mente de Cristo, que es nuestra mente, que tener su mente en cómo actuamos, cómo interpretamos y cómo negamos a nosotros mismos. Yo tengo una frase muy personal que me ayuda mucho, que siempre me digo a mí mismo, siempre puede ser mejor. Siempre puede ser mejor. Como en mi trabajo, en lo que hago, personas quizás me dicen, oye, qué lindo te quedó, genial, qué hermoso, pero siempre tengo esta frase dentro de mí que me dice, siempre puede ser mejor. Quizás la segunda vez que lo haga, va a ser mejor. Y eso me impulsa en todo sentido. En mi vida cristiana, quizá en este proceso de que estamos hablando sobre la mente de Cristo, que puedo decir, wow, quizá estoy alineándome, pero puedo ser mejor aún. Puedo avanzar un poco más, puedo mejorar, puedo alinearme un poco más. Eso me ayuda un montón como para poder autoimpulsarme a ser un mejor cristiano y un mejor seguidor. Cuando personas... Como soy fundador de este movimiento, algunas personas me dicen, wow, Papo, qué logros. Y yo digo, podría haber sido tanto más, ¿no es cierto? Sí. O sea, no me conformo, porque hay un mundo perdido. Exacto. Entonces, yo nunca voy a decir, ya, trabajo hecho. ¿No es cierto? Hay tanto que hacer. Y donde Dios me tiene ahora, en los países donde me tienen, jamás hubiera imaginado. Pero es un privilegio tan grande. ¿Peligro? Bueno, va a haber entonces. Será, ¿no es cierto? Pero de nuevo tenemos un modelo en Cristo que se despojó todo. Exacto. Para el bienestar de otros. Una vez dijo, lo recuerdo mucho, no hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. Así es, y lo creo de todo corazón. Sí. No, muy lindo. Familia, para ir cerrando, ya el tiempo pasa súper rápido acá conversando. Le tengo una pregunta, Papo. Si tuviera que mencionar el punto quizás más difícil que le tocó mencionar en la prédica, o el punto que tuvo que darle más vuelta, o el que dijo, pucha, ¿cómo lo digo? ¿Cuál podría ser? Yo creo que lo que mencionamos un poquito hoy, y es un diálogo de teología que será hasta la segunda venida, estoy convencido que Jesús es Dios. Entonces uno dice, pero como cuando Felipe preguntó a Jesús, déjanos ver el Padre. Y se pica. Muy buen ejemplo. ¿No es cierto? Que eso, pero ¿hasta cuándo? He estado contigo por 3 años. Si has visto a mí, has visto el Padre. ¿No es cierto? Entonces, para nuestra mente limitada, es un concepto complicado. Entonces, estoy pensando en un amigo musulmán mío que dijo, déjame ayudarte sobre la Trinidad. Y digo, bueno. Digo, ¿qué es 1 más 1 más 1? 3. Bien. ¿Qué es 1 por 1 por 1? 1. Pero ¿cómo puede ser eso? Entonces dije, mira, yo no puedo explicar eso. Bueno, soy nulo en matemática, pero para mí no tiene sentido. Si 1 más 1 más 1 es 3. Los mismos 3 unos son 1. No tiene sentido. Pero en realidad ahí es el concepto de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siendo uno solo, tiene distintos atributos, ¿no es cierto? Entonces, pero nunca termina, ¿no es cierto? Ese pensarlo, explicarlo, predicarlo a la iglesia y dijo... ¿Cacharon? ¿Entienden? ¿No es cierto? Porque es un concepto importante también, ¿no es cierto? Clave un poco. Sí. Y yo creo que igual da para un podcast y una prédica entera poder explicar el concepto de Trinidad. Lo voy a dejar a Jake, ¿ya? Okay. Totalmente. Familia, nos estamos despidiendo ya. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de este podcast.
Y nos estamos viendo ya en un siguiente capítulo. Pastor, palabras para cerrar, para despedirse. Solamente voy de viaje por 3 semanas y voy a lugares que no voy a mencionar. Y vienen personas de otros países que no puedo mencionar para ser entrenado y reenviado a iglesias subterráneas, iglesias secretas. O sea, a veces, como decía Gabriel, creemos que lo que pasa en Chile pasa en todo el mundo. No, hay cárcel, hay precios tremendos y vienen 15 personas cruzando fronteras para ser entrenado y volver a literalmente arriesgar su vida. Wow. Entonces, para mí un privilegio. No puedo creer que Dios me ha dado ese honor y me humilla, por otro lado, papita aquí, en comparación a lo que ellos están haciendo. Wow, vamos a estar Así ahí que oren orando por mí, que las fronteras abran para aquellas personas, porque Totalmente. ni eso está seguro. Totalmente. Wow. Bueno, en este podcast creo que nos llevamos una gran tarea. Estar orando ahí por ese viaje y que Dios pueda abrir puertas en todos los sentidos. Genial. Familia, nos despedimos. Cuídense y nos vemos en un nuevo capítulo. Adiós.